Buenos días, niños. Buenos días, Buenos profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, profe? ¿Qué más, Julio, García, Reyes, Andrade? ¿Cómo va esa cuarentena? Aburrimiento total, profe. Porque con todo ese reguero de trabajos que nos dejan y Por con eso que todo se van eso a aburrir. aburrimiento y apenas uno puede salir a la calle 30 minutos y eso si los papás lo dejan a uno y si no. Pues ya pueden salir los niños, ¿no vieron el nuevo comunicado? Sí, Sí. media hora, ¿no? Por eso Media dejan hora. salir a uno. No. Uno que Salía salía ahora. Media hora nomás y ya, y eso sí es El profe, ¿usted qué hace en media hora? No sé. Creo que yo salgo ahora menos que eso. En 15 minutos llegó a la portería. Y en 15 me voy. ¿De qué hablan? Buenas tardes, profe. Hola, Rengifo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Desayunando? No, profe, durmiendo. Uy, no, Rengifo. pues, ¿Luego no han tenido más eso clases? es mañana de vida. No me dejan dormir con tanto mensaje por el WhatsApp. Pues siléncielos a todos. Estoy pensando en eso. Profe, Dime, profe, es que dime. no tengo el chat habilitado. ¿Me puedo salir y me deja entrar otra vez? Sí. Gracias. Niños, antes una pregunta. ¿Ustedes pueden acceder por el primer enlace de Moodle? Pues No, sí se profe. puede, profe, pero solo a curso. Solo, Y además la otra plataforma está súper lenta, se cae todo el tiempo y es un estrés porque uno no puede buscar los links para entrar a las clases, es más complicado. sí, pero también recuerden que en una circular les compartieron el horario con los Sí. enlaces de todos los profesores. Es mejor que utilicen ese, porque no tienen que acceder a Moodle. Le hizo, profe. Gracias, profe. También lo mismo que ingresen por el nuevo enlace, el que lleva el 2 en el link, que dice Virtual Semit 2, algo así. Bueno, viene el 2. Por eso es que Una ahora pregunta, vamos a trabajar en ese. Dime. ¿usted sabe por qué el colegio inventa tantas plataformas que al final sabe que no van a utilizar? O sea, primero está la primera, que era la del colegio, después va la primera, la antigua, y ahora esta. Es que tuvo problemas y de hecho fue uno de los pocos colegios que presentó esas dificultades. Entonces se tuvo que migrar a otra plataforma para poderlo solucionar y que fuera un poco más rápido. Pero entonces como están en el proceso de cambio, pues se presentan fallas y es por eso que Profe, y ustedes es no que hay pueden mucha acceder a gente. veces. Incluso ni nosotros podemos acceder. Ay, Ay, qué lástima para que no dejen tareas. ay, qué tristeza. No, ya Sí, tengan sus Qué actividades. lástima. Lloro, lloro. Va a tocar que las hagan en el cuaderno y le Y, tomen foto. ¿Y a dónde las mandamos si no podemos abrir la página? sí, A ver, ¿A profe, mi correo? pues mándelo Cualquier ahí, cosa profe. les comentamos. profe, mándalo, porque Dale. si no, Tocó, Bueno, profe. niños, ya iniciemos la clase del día de hoy y de forma inicial quisiera que alguien me cuente qué fue lo que trabajamos en la anterior clase. Y no me vayan a decir que no se acuerdan porque fue esta misma semana. Pues creo que Profe, el usted no ha martes. subido la clase. No, todavía no, pero porque también la plataforma está así. Pero ya tengo el video. ¿Listo? Porque revisé hasta su canal y tampoco estaba. No, Ay, es que, por ejemplo, en donde los guardamos también ha estado presentando fallas, pero entonces ya hoy les comparto el enlace. Bueno, ¿Listo, niños? Bien. ¿Y entonces en qué nos quedamos? Regifo, que siempre me Profe, da nos los resúmenes. quedamos en la formación de los aminoácidos. Listo, entonces estábamos hablando de cómo se unían esos aminoácidos y que decíamos que la unión de muchos aminoácidos quedaba
Una proteína. Una Proteínas. proteína. Pero siempre la unión de aminoácidos origina proteínas. No, puede originar polipéptidos. Muy bien. ¿Y quién es el que sintetiza las proteínas? ¿Qué organelo de la célula? El ribosoma. creo. Ribosoma. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa a través del ribosoma? Se unen las proteínas. Sí, se unen no, como tal no se unen las proteínas, se unen los aminoácidos. Se forma. Exactamente. ¿Y qué pasa a través del ribosoma? Que le dice las instrucciones para que sepa qué aminoácidos debe unir. ¿El ¿Cómo se llama? ARN mensajero? Muy bien, el ARN mensajero. ¿Y qué otro tipo de ARN vimos? ARN polimerasa. No, El de la T, ¿cómo era que se llama? ¿Transcripción? No. algo así. ARN Traductor, de no, ARN empezaba mensajero. con, se me olvidó. empezaba con trans y terminaba en ferencia. Transferencia. Uy, muy bien, Rengifo. ARN de transferencia. Qué Y genio. que el ARN de transferencia tenía la función de llevar hasta el ribosoma con el anticodón el aminoácido correspondiente, según el código genético universal, que es esa tablita que nosotros veíamos que tenía una secuencia de 3 letricas y cada una de esas secuencias era un codón y para cada codón podía tener un aminoácido, exceptuando los codones stop que determinan el fin de la síntesis del polipéptido o de la proteína. Ustedes sí han aprendido. ¿Y qué les dije que íbamos a ver el día de hoy? ¿Ninguno se acuerda? Dusan. Dusan se acuerda. Dusan, ¿No se acuerda? Bueno, vamos a Dusan ver repite. qué Dusan se acabó de unir. Hola, Dusan. Hola, Dusan, responda. Dusan. Dusan. Terrible, profe. Debe estar ocupado, Dusan. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver mutaciones. Y es clave, obviamente, haber entendido lo anterior, porque de esa misma manera vamos a interpretar de qué manera se originan y vamos a entender los diferentes mecanismos mediante los cuales se puede dar esas afectaciones. Es ya un momento. Uy, mire, Dusan ha abandonado la conversación tan pronto le pregunté. Ay, qué vergüenza. Cualquier cosa para no contestar. Ay, Dios mío. Bien, entonces ya les comparto. Yo haría lo mismo. Y más porque el no, profe te solamente apoyo. lo llama a él. No, pero antes Esa mejor. forma aleatoria está como mal. eso ya Pero está si cambiando siempre a cae Dusan Dusan, por Rengifo. preciso Dusan está en la mitad de la lista. Ahí sí. A ver, No, veamos. creo que no. Eso ya está cambiando a Dusan por Rengifo, profe. No, no, profe. Ay, Sí, No, Rengifo profe. también. No, Le profe, no. pregunto Dusan varias es que- cosas. Dusan es para consultas generales, profe. Sí, claro. Bueno, espérenme en un momento. Uy, ya volví. Olmos. Listo, niños. Entonces ya estamos acá en la presentación acerca de las mutaciones. Entonces, de forma inicial, quisiera que alguien me diga qué entiende por mutación, qué son las mutaciones. Cualquier persona. Error en el código genético. Error en el código genético. ¿Qué otra definición me podrían dar de mutación? Una alteración en el organismo. Una mutación en el organismo, sí, ¿qué más? Alteración. Cambios en Un el Alteración cambio en el de- organismo, en el Cambios en ADN, el cambios en el ADN. ¿Qué otra persona? Ustedes Los me han X-Men. dicho. ¿Cómo? Los X-Men. Los X-Men, los mutantes que aparecen por ahí, ¿eso también los cuenta? relacionados por allá con catástrofes que han ocurrido.
las bombas atómicas, también lo Godzilla. relacionamos con eso, con Chernobyl. ¿Con qué más podemos relacionar mutaciones? Mm, De pronto algunas benéficas, ¿Algunas qué? algunas pueden ser benéficas, ¿no? Algunas pueden ser benéficas, sí. Entonces Profe, ya ¿qué vamos más a ver hay? eso. Dígame, Julio. Una, iba a decir algo, pero no, mejor me arrepentí. Por acá Daniel Guevara dijo los primos. Por acá Jason Ay, Soto, la radiación. Entonces vamos a ver Como cuál Zeus. es la definición de de mamón. mutación. Pero antes, es como la imagen que ustedes tienen de eso. Muy probable, cuando yo les dije mutaciones, lo relacionaron con imágenes como estas. Tal vez una serpiente de dos cabezas, un niño que había nacido con un dedo de más, 6 dedos, o tal vez algún animal que ha nacido con extremidades extras, en el caso de este patico Ah, o en el caso de este toro. Sin embargo, las mutaciones no siempre tienen que ser perjudiciales para el individuo. Por ejemplo, estas malformaciones que se presentan, si bien sí se tratan de mutaciones, pues no es el único tipo de mutación que se puede dar. Y de hecho, las mutaciones, como por allá lo decía Rengifo, también son benéficas. Y es que las mutaciones a través de los años ha permitido tener la amplia biodiversidad que hay actualmente. Ha permitido que se dieran todas especies, porque se asume, según la teoría de la evolución, que todos provenimos del mismo organismo. Y si provenimos del mismo organismo, pues ese organismo se tuvo que diversificar de diferentes maneras para, por ejemplo, tener los koalas, los chimpancés, los rinocerontes, las ranitas, las guacamayas, los leones, toda la gama de plantas que hay, insectos, bacterias, protistas, en fin, todos ellos, si tuvieron que haber provenido de un mismo organismo, pues ese a través de los años experimentó diferentes cambios y esos cambios fueron las mutaciones. Y con el pasar de los años, esos cambios que fueron de forma inicial muy pequeños, después fueron muy grandes y dieron origen a nuevas especies, como lo afirmaba en su libro Charles Darwin, Teoría del origen de las especies. Y ese fue el motor que causó que se diera tal diversificación. Entonces, las mutaciones no tienen que conducir necesariamente a malformaciones. También vemos que pueden ser benéficas. Por ejemplo, también veíamos en el caso de la selección natural, que la selección natural se daba por mutaciones que sucedían en los organismos. Entonces veíamos, por ejemplo, un conejito que era blanco y un conejito que era de color café, que si estaban en un ambiente de nieve, pues iba a tener más oportunidades el conejito blanco, que ocurrió a partir de una mutación. Y ese conejito blanco pues tendría mayor oportunidad de sobrevivir y mayor descendencia. Y al tener mayor descendencia, pues podría heredar esas características. Y con el pasar del tiempo, pues ese conejito iba a dar formación a otra especie diferente a la inicial. Entonces, esa es la primera aclaración que se debe hacer. No siempre son perjudiciales. Hay algunas benéficas y fueron el motor en alguna ocasión de la evolución y va a seguir siendo el motor. Y de hecho, en todo momento se están produciendo mutaciones. Por ejemplo, una mancha en su piel, el color de ojos, por ejemplo, que usted desarrolló color de ojos azules. Sin embargo, nadie en su familia los había presentado. Eso también puede ser una mutación, que hubo unos pequeños cambios para que la melanina tuviera otra función o se sintetizara de otra forma y su color de ojos cambiara. Bien, entonces, exactamente, ¿qué es una mutación? Una mutación, como varios de ustedes lo dijeron, por ahí Juan, por ahí García, también lo dijo Caro, Julio, es una modificación o cambio que se realiza de forma aleatoria, es decir, que no se sabe cuándo o en qué momento se puede dar una determinada mutación en la secuencia de nucleótidos del ADN. Entonces nosotros sabemos que el ADN es una estructura que guarda toda nuestra información genética y cuando se cambia uno de esos nucleótidos, se cambia una base nitrogenada, puede originar
a conllevar unos cambios en el individuo, en el organismo. Bien, eso explícitamente o de manera muy resumida es una mutación, modificación en el ADN. Ahora bien, el ADN está en nuestro genotipo, entonces en nuestro genotipo fenotipo. Entonces, genotipo es el conjunto de genes que nosotros tenemos. Y esos conjuntos de genes se van a expresar en lo que nosotros conocemos como fenotipo. Entonces, si hay una mutación a nivel de los genes, pues se va a provocar que cambien las características físicas, es decir, que cambie el fenotipo. Pero como les decía en todo momento anterior, no siempre va a causar esas modificaciones que nosotros las podemos apreciar. Pueden suceder a nivel interno, en la síntesis de una proteína, que se va a desarrollar una cierta enfermedad genética, entre otras cosas. Ahora bien, las mutaciones pueden ser heredadas de los padres a los hijos. Sin embargo, no en todos los casos. Cuando una mutación puede pasar a la descendencia, solamente cuando la mutación afecta las células germinales o las células sexuales. En el caso del hombre, las células sexuales, el espermatozoide; en el caso de la mujer, el óvulo. Puede afectar a él. Es posible que la mutación pase al hijo, aunque hay algunas mutaciones que no sucede de esa manera. Entonces nosotros debemos saber que en nuestro organismo hay dos tipos de células: células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son las que tienen la mitad de la información genética, y las células somáticas, las células somáticas tienen la información completa. Ahora bien, ¿qué tipo de mutación, por ejemplo, puede conllevar a que solamente se desarrollen las células somáticas? Si nosotros estamos expuestos a la radiación solar, a los rayos ultravioleta, nosotros podemos causar una mutación en nuestras células de la piel, causando cáncer de piel. Sin embargo, si esa mutación no alcanza a llegar hasta las células sexuales, pues el nuevo individuo no va a tener dicha mutación, como hay otros tipos de cáncer que sí es heredable a la siguiente generación o queda implícitamente en nuestros genes, y muy probable con el pasar de las generaciones se va a volver a presentar. Bien, ¿preguntas, dudas hasta acá? Muy bien. Dime. Lo que pasa es que no veo la pantalla, entonces me puedo salir y volver atrás. Sí, claro. Bueno, entonces ya voy. Espérame en un momento que se me va a descargar esto. Ya. Bien, acá decíamos, Caro me decía que si la miopía era una mutación. Puede ser que ya implícitamente en el código genético que fue heredado de los padres traía implícito esa afectación, o como también puede darse que los padres, por ejemplo, no tenían miopía o ningún defecto a nivel ocular. Sin embargo, en el proceso de transcripción, en el proceso de traducción, hubo errores, y esos errores pudieron provocar que se desarrollara esa determinada enfermedad. Más que todo, la miopía se da porque ya los padres directamente tienen dentro del genoma esa condición. ¿Listo? Probablemente. Listo. Ahora pasamos acá con los tipos de mutación. Entonces, los tipos de mutación o las mutaciones se pueden clasificar a partir de diferentes criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Primero,
El primero de ellos es dónde se puede producir la mutación. Por lo tanto, hablamos de mutaciones somáticas o mutaciones germinales. Mutaciones somáticas ocurren en las células somáticas y son aquellas que contienen 46 cromosomas. ¿Y dónde están esas células somáticas? Incorporan todas las células de nuestro cuerpo menos las células sexuales y son las que conforman nuestros tejidos y nuestros órganos. La piel, nuestro riñón, el corazón, nuestro pelo, todo está constituido por células somáticas y tienen la totalidad de cromosomas de nuestra especie. En nuestro caso, 26 cromosomas. Y las células germinales son aquellas que también se pueden denominar células sexuales o en algunas otras ocasiones se denominan gametos y tienen la mitad de los cromosomas de la especie, es decir, en este caso 23 cromosomas. Y también se pueden dar afectaciones solamente en las células germinales, es decir, que ese tipo de mutaciones son las que se van a heredar a los hijos. Por el otro lado tenemos el criterio de la manera en la que se puede dar la mutación, que puede ser de forma natural o puede ser de forma inducida. Natural, hay un proceso, como yo les decía, cuando les estaba hablando de la miopía, puede ser un error en la transcripción, en la traducción, de pronto la ARN polimerasa no colocó bien una base nitrogenada, de pronto el ribosoma pasó por alto un codón, en fin, muchos errores se pueden presentar dentro de ese proceso. Nuestro cuerpo no es totalmente perfecto. Si bien sí tiene enzimas que ayudan a controlar de que todo se esté dando de esa manera, pues en algunas ocasiones se pueden pasar cosas. Y al pasar esas cosas, pues se dan mutaciones. Por ejemplo, acá tenemos una mutación que puede ser de origen natural, que es la heterocromía, que una persona tiene un iris de un color y del otro ojo de otro color diferente. En este caso, un color marrón y un color azul. Y también, como les digo, se puede haber originado en el que la melanina, la proteína, pues tuvo una modificación y esa modificación causó que se desarrollara ese determinado fenotipo. También puede ser inducida, es decir, que hay un agente externo que puede producir esa mutación. Y ese agente externo puede ser bien físico, químico o biológico. Si nosotros hablamos en términos físicos, puede ser la misma radiación, puede ser la radiación gamma, la radiación alfa, los rayos X, todos ellos son agentes mutagénicos, pueden conllevar a que se originen mutaciones. Por ejemplo, en el caso de las bombas nucleares que hicieron impacto en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente muchas personas murieron en el impacto inicial, pero posterior a eso muchas personas desarrollaron diferentes afectaciones, diferentes mutaciones, que en su mayoría eran cáncer. Entonces, no se sabe con exactitud cuántas personas murieron a causa del estallido de esas bombas nucleares, porque la radiación duró mucho tiempo en el ambiente provocando esas afectaciones. Por ejemplo, las mujeres que estaban en proceso de gestación durante el estallido, pues ya cuando nació el niño, el feto logró absorber toda esa radiación y causó malformaciones en ellos. Incluso nosotros podemos entrar a internet y consultar todas las mutaciones que se dieron durante las bombas nucleares. También en el caso de Chernobyl, todas las personas que estaban alrededor, lo que fue Pripyat, lo que era la antigua Ucrania, sufrieron grandes afectaciones, incluso estando cientos de metros distantes a donde se produjo la emisión de la radiación. También el consumo de ciertas sustancias químicas, el óxido nitroso, también el ozono en grandes cantidades es un agente mutagénico. Ahora tenemos por acá más abajito otro criterio que son
las causas que puede conllevar esa modificación. En primer sentido, se encuentra perjudiciales, cuando va a causar síndromes, cuando va a causar algunas enfermedades. Entonces, en ese caso son perjudiciales, cuando causa malformaciones. También pueden ser neutras, es decir, un pequeño cambio en un aminoácido no puede conllevar a que la proteína no desarrolle de forma correcta su función. Entonces, por lo tanto, no va a ser ni perjudicial ni benéfica. Simplemente se causa una modificación, pero sigue siendo la misma proteína. Puede ser benéfica en el caso que otorgue unas características al individuo que le permitan adaptarse mejor al medio. Lo que les decía anteriormente con el ejemplo del conejito, eso que actuaba la selección natural, que por medio de mutaciones, pues le dio mayor posibilidad a esa característica de sobrevivir mucho más en el tiempo. Ahora tenemos otro criterio, que es en genéticas cromosómicas genómicas. Genéticas se realiza a nivel de los nucleótidos del ADN. Cromosómicas es que afecta directamente a los cromosomas, es decir, a una mayor escala. Y genómicas es que afecta nuestro genoma, el conjunto de genes que nosotros tenemos. ¿Bien? Y esa es la clasificación con la cual nosotros nos vamos a quedar. Entonces vamos a ver con más detalle qué es eso de genéticas, qué es eso de cromosómicas y qué es eso de genómicas, para poderlas entender. Ahora vamos a ver las causas, que si bien ya las habíamos mencionado de forma anterior. Entonces vamos a ver causas. La causa puede ser error en el proceso de síntesis de proteínas, lo que les mencionaba, un error en el proceso de transcripción, un error en el proceso de traducción, un error en el proceso de replicación del ADN, porque también las células se replican en el proceso de mitosis, ahí pueden haber errores. También en el proceso de división celular se puede dar en los cromosomas. Entonces nosotros conocemos todas las fases de la mitosis, de la meiosis. En esos procesos, en algunas ocasiones no se divide de forma correcta o se da una replicación que no debía darse de forma natural, pero que se dio y causó una mutación. Y como les decía también, puede haber agentes mutagénicos, que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Físicos, todo lo que involucra la radiación. También nosotros podemos hablar de otras ondas ionizantes. Sin embargo, algunas ondas ionizantes no causan mutaciones. No, perdón. Todas las ondas ionizantes causan afectaciones al ADN. Y, por ejemplo, las ondas electromagnéticas no lo pueden causar. La luz directamente no causa mutaciones. Las ondas de radio, las ondas microondas no causan mutaciones. Hay un mito generalizado de que el calentar los alimentos en el microondas puede conllevar a modificación en el ADN de los alimentos. Y en sí mismo, pues esa modificación supuestamente pasa a modificar el ADN de nosotros, pero es incorrecto esa teoría, puesto que lo que hacen las ondas microondas simplemente es mover las moléculas más rápido y ese movimiento molecular causa un aumento de la temperatura, pero no es capaz de cambiar la estructura del ADN de las cosas que se pongan en su interior. Entonces, eso es mentira. Que el microondas causa cáncer, no, no es de esa manera. Aunque hay que tener cuidado también de que si nosotros dejamos algunos materiales que no son estipulados por ese tipo de electrodomésticos, sí puede conllevar a que se originen sustancias que son muy tóxicas para nosotros. En ese caso, pues sí, sería grave hacer eso. Por eso es que toca seguir las indicaciones de que los recipientes tienen que ser de esa manera y no de otra. Sí, es que muchas personas tienen todavía ese pensamiento. Entonces, es por lo mismo, no causa esas modificaciones. También podemos hablar de algunos insecticidas, por ejemplo, acá el que se utiliza para fumigar, que se llama glifosato. El glifosato
en primera medida, si bien no se tienen investigaciones científicas serias acerca de las causas que puede contraer, pues algunas personas argumentan que sí puede conllevar al origen de mutaciones en las personas que, por ejemplo, están cercanías a los cultivos, entre otras sustancias diferentes. ¿Listo? Entonces, esas son las causas. Y vamos a empezar a hablar del primer tipo de mutación según ese criterio que nosotros seleccionamos, que se llaman mutaciones cromosómicas. Y es el cambio de las regiones de un cromosoma. Y cuando esas regiones cambian de posiciones, se duplican o hay una delección, es decir, hay una pérdida o eliminación de esa parte, pues va a causar graves afectaciones dentro de la síntesis de lo que son las proteínas, también va a causar otras afectaciones y va a originar cambios en el fenotipo y en el genotipo. Entonces, repasemos cómo es la estructura de un cromosoma. Un cromosoma, nosotros sabemos que es como una X. Pero les dibujo un cromosoma. Sería algo así. Ay. Eso sería un cromosoma. Y el cromosoma tiene varias regiones. Y esas regiones corresponden a fragmentos de ADN, es decir, corresponden a genes. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un gen, un fragmento o una región de ese cromosoma. Por acá puede venir otro gen. Y así sucesivamente. Es decir, que en un mismo cromosoma puede haber varios genes. Supongamos, este puede ser el gen para decodificar la proteína hemoglobina, la que transporta el oxígeno a nuestras células. Y este otro gen puede ser para la melanina. Entonces, el que determina el color de pelo, ojos, piel, ojos y cabello. Y así sucesivamente en toda la estructura de los cromosomas. Y hay que saber que nosotros, dentro de nuestras células, ya cuando hablamos de las células somáticas, nosotros tenemos parejitas de cromosomas. Uno heredado por parte del padre y otro heredado por parte de la madre, que tiene las mismas regiones y si se encuentran en el mismo par se llaman cromosomas homólogos. Que eso lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Y qué significa que sean homólogos? Que este va a tener el mismo gen. Entonces, si este gen es el que codifica para la hemoglobina, este de acá también debe codificar para la misma proteína. Y por eso están ubicados en parejitas. Sin embargo, estas regiones, estos genes pueden cambiar de posición. Esta región puede saltar acá o incluso las regiones entre cromosomas homólogos pueden saltar de uno al otro, causando graves afectaciones o graves modificaciones en el funcionamiento del organismo o en el desarrollo en sí mismo. Entonces vamos a ver los tipos de mutaciones cromosómicas que se pueden dar. La primera de ellas es delección y delección significa pérdida o eliminación. Entonces vamos a esquematizar cómo sería una delección. Delección. Entonces vamos a dibujar un cromosoma, pero viéndolo como de vista lateral. Que acá tiene unas regiones que voy a decir que es A, B, C, D y E. ¿Qué pasa en la delección? Se elimina uno de esos fragmentos. Es decir, por ejemplo, acá voy a eliminar la B. Y el cromosoma
Por ende, quedaría con A, C, D y E. Se perdió la B. Acá se perdió. ¿Y eso qué va a causar? Supongamos que ese gen era el de la insulina. Es decir, que ya cuando se causó esta mutación, pues la persona no va a poder producir esa proteína y no va a poder degradar las azúcares a nivel celular. Entonces la persona va a desarrollar diabetes. Este es en el caso de la elección. Duplicación. Y lo que eso duplica, este es en el caso de la duplicación, esta sería la elección. Duplicación, acá voy a tener A, B, C, D y E. Y en duplicación, como su nombre lo indica, se va a duplicar una de las regiones. Esos dibujos míos. Entonces, acá se va a duplicar B. Utilicemos todo con B. B, B, C, D y E. Duplicación, inversión. Inversión es el cambio de posición. Entonces se van a intercambiar posiciones de esas regiones. Entonces acá vamos a tener el normal. Y acá voy a cambiar de posición B con A. Entonces acá quedaría B, A, C, D y E. Eso sería una inversión. Y traslocación es que puede saltar una región de un extremo a otro extremo. Entonces por acá, uy, no, se me quedó muy feo ya. Bueno, entonces, este mejor. Listo, entonces acá vamos a tener A, B, C, D y E. Y supongamos que B va a saltar hacia el otro extremo. Eso sería traslocación. Entonces acá voy a tener A, C, D y supongamos que acá quedó B y E. Entonces B saltó hacia el otro extremo y a eso es lo que se le denomina traslocación. De hecho, no siempre la traslocación tiene que ser el mismo cromosoma, lo que les decía acá. Si nosotros tenemos los cromosomas homólogos, se puede dar una traslocación de una región de un cromosoma homólogo al otro cromosoma. Un ejemplo de eso es las personas que desarrollan hermafrodismo, que desarrollan tanto órganos reproductores masculinos como femeninos. ¿Y eso por qué se da? Resulta que nosotros tenemos 23 cromosomas. De esos 23, el último es el que dictamina el sexo. Es decir, que si nosotros tenemos en el último cromosoma X y X, es porque se trata de un hombre. Si nosotros tenemos el cromosoma, los cromosomas X y Y, se va a tratar de una mujer. Sin embargo, dime. ¿No era al contrario? Pensé que era al contrario. De esa manera, hombre XX y mujer XY. Por eso se dice que la mujer en el último cromosoma posee cromosomas heterólogos, porque no son homólogos. Estos sí son iguales, pero estos son diferentes. Pero ¿qué ocurre con las personas que desarrollan hermafrodismo? Es que tienen X y Y, pero una parte de Y se trasloca a una parte de X. Y eso origina que se den ambos tejidos de los aparatos reproductores. Seguimos acá con las mutaciones genómicas. Pero acá me faltó uno con anterioridad que eran las genéticas. ¿Y dónde tengo las genéticas? Por acá. De últimas vamos a dejar las genómicas. ¿Listo? Acá, mutaciones génicas. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes.
es decir, a las bases o letras del ADN, y pueden ser de dos maneras. Estas mutaciones génicas es cuando se modifica algo de la estructura inicial del ADN, se modifica uno de sus nucleótidos, se modifica una de sus bases nitrogenadas, a lo que acá denominan letras. Adenina, guanina, citosina, adenina, timina. Entonces, ¿qué casos se pueden dar de mutaciones génicas? Hay un primero que es sustitución, que es transición o se puede dar de forma de transversión. Entonces vamos a ver la primera, la de sustitución. ¿Cómo sería? Voy a poner una secuencia de 3 nucleótidos que se encuentran en el ADN. Supongamos adenina, timina, guanina. Eso sería una hebra de ADN. Y acá sería la hebra complementaria, adenina con timina, timina con adenina y guanina con citosina. Esa sería la otra hebra del ADN. Es decir, que este sería el ADN. Uy, no. Y estoy tomando solamente 3 nucleótidos de ahí. Esa sería una hebra y la otra hebra. Ahora, voy a hacer en principio la sustitución por transición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En transición se va a cambiar la base nitrogenada de una de esas secuencias de nucleótidos. ¿Y cómo va a quedar? Entonces acá tenemos adenina que se une con la timina, acá los enlaces correspondientes, adenina con timina, y como sucede una sustitución, una transición, se va a cambiar por otra base nitrogenada diferente. Entonces supongamos, timina cambia con citosina, y acá sigue siendo la guanina, acá citosina como cambió, acá va a venir guanina, y acá guanina con citosina. Entonces, el que se modificó fue esta partecita de acá. Y eso es sustitución por transición. Entonces, se cambia por completo la base nitrogenada en una secuencia de nucleótidos. Es decir, se cambia una de las bases nitrogenadas por otra diferente. Y transversión es parecido. Entonces, por acá voy a hacer la transversión. Tenemos la misma estructura. Entonces esperen, acá de hecho la puedo copiar. Y la ponemos acá. Listo. Acá, ¿qué va a ocurrir? Que van a cambiar de posición las bases nitrogenadas. La posición de A va a venir la timina y la adenina se va a dirigir donde estaba la timina. Simplemente cambio de posición. ¿Listo? Se había cortado la llamada. Listo, la videollamada. Bien, entonces acá volvemos con la transversión. Entonces adenina se une con timina y acá cambian de posiciones. Entonces timina ya va a ser adenina acá y timina abajo. Guanina, citosina con sus respectivos enlaces. Esta es una hebra, esta es otra hebra y esta fue la que se modificó. ¿Listo? Esos son mutaciones de tipo sustitución. Esas no son tan graves. Las que sí son verdaderamente graves son estas de acá. Las de corrimiento de lectura por adición o de elección. ¿Y cómo sería eso? Supongamos que yo tengo la siguiente secuencia de ADN. Negro.
adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina. 3, 3, 3, 3. Es. Supongamos esa secuencia de ADN. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, así sucesivamente, las 4 bases nitrogenadas que están presentes en esa estructura. Ahora, nosotros sabemos que el ADN, este sería el ADN, genera el ARN mensajero. ARN mensajero, y por último, el ARN mensajero, pues lo lleva al ribosoma y se hace el proceso de traducción. Entonces debemos entender eso. Ahora, tenemos esta secuencia y nosotros sabemos que el ribosoma va a leer de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos, es decir, en codón en codón. Entonces por acá nosotros sabemos que este puede dar origen a un codón, a otro codón, otro codón, otro codón, otro codón, otro codón y otro codón. Ahí en total habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codones diferentes. Pero resulta que se puede dar una adición de un nucleótido más. Y ese nucleótido más, ¿qué es lo que va a causar en el caso de la traducción del ADN? Entonces supongamos que acá, en esta partecita donde coloqué la flecha, voy a colocar una adenina. Simplemente fue un error. Entonces, ¿cómo quedaría el código? Quedaría A, T, G, C, A, T, G, C, T, A, C. Acá es G, C, A, T. Incorporo el nuevo. Este va a ser el nuevo, señalémoslo acá. T, T, C, G, C, A. Ahora miremos. Si nosotros entendemos que la unión de 3 nucleótidos da un codón, ¿cómo serían los nuevos codones? Acá sería el primer codón igual al anterior, el segundo codón igual al anterior, pero miren que acá ya se corrió. Entonces, este nucleótido, este codón, perdón, es diferente a este de acá. Acá es AAT y acá es ATA. Y puede originar un aminoácido totalmente diferente. Entonces supongamos que el primero era prolina, en el otro me va a dar serina. Y de ahí en adelante, pues ya va a empezar a traducirlo mal. Entonces este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, y de hecho hasta me sobra uno. Y por eso se llama corrimiento de lectura. A partir de que se adicionó ese nucleótido, pues ya no va a corresponder a los mismos codones. Entonces, supuestamente, este debería ser igual a este, pero si nos fijamos, es diferente. A, GC y acá es GCA. Y así, si nosotros seguimos viendo de ahí en adelante. Entonces, cuando se presenta esto, pues va a haber problemas. De hecho, puede presentarse que a la hora de hacerse un corrimiento de lectura, preciso, vamos a suponer, este era un codón stop, que ese creo que no es un codón stop, sino simplemente vamos a suponer. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estás traduciendo el ribosoma esta secuencia de nucleótidos, va a llegar hasta un codón stop y todo lo demás pues no va a sintetizarse. Entonces la proteína va a ser más corta y no va a tener la misma función, y si no va a tener la misma función, miles de problemas diferentes en nuestro organismo. ¿Listo? Y por delección ocurre exactamente lo mismo, pero acá no se adiciona uno, sino se elimina uno. Entonces supongamos que voy a eliminar acá con azul, voy a eliminar este de acá, el que señalé en azul. Entonces, ¿cómo quedaría la secuencia? Quedaría A, T, G, C, A, T, G, C, T, A, G, C, A, T,
borré una T, seguiría T, C, G, C, A. Eso sería un codón, esto sería otro codón, este otro codón, otro codón, otro codón, otro codón, y por acá de hecho me van a sobrar antes dos. ¿Listo? Entonces acá este primer codón sería igual al anterior, este sería igual, pero este ya diferente, A, A, T, y acá tengo C, 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 A, A. En el otro tendría AGC, y en este tendría TAG. Y eso ocurrió por la eliminación de una de las bases nitrógenas, es decir, de uno de los nucleótidos. ¿Listo, niños? Entonces vamos a dejar hasta acá esta explicación para no meter muchos conceptos. De hecho, ya cuando veamos genómicas es más complejo aún, porque tenemos que repasar varias cosas con anterioridad. Tenemos que repasar qué es una célula diploide, haploide, en fin, unos conceptos que ya han visto ustedes y otros nuevos para poder entenderlas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, niños? ¿Ninguna? Claro lo que son las mutaciones, la definición, los criterios de clasificación, qué son las mutaciones cromosómicas, qué son las mutaciones génicas y, como les digo, falta las mutaciones genómicas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo, niños. Entonces, la próxima clase la tendríamos el día